El destino tiene formas crueles de tejer sus hilos, y en una fría noche de Miami, dos mundos opuestos chocaron con la fuerza de un huracán en el pasillo de un hospital. Por un lado estaba Mateo Alencar, un padre soltero que trabajaba en 3 empleos, con el rostro marcado por el cansancio y el pánico, suplicando por la vida de su pequeña hija Luna, que luchaba por respirar. Por el otro, Isabela Moretti, la heredera de un imperio, atrapada en una jaula de oro y un luto silencioso por una hermana perdida. Sus miradas se cruzaron, pero fue un pequeño objeto lo que hizo que el universo se detuviera. Un modesto relicario de plata con una S grabada, idéntico al que ella le regaló a su hermana Sofía antes de que desapareciera para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida se construyó sobre una mentira devastadora? Pero antes de revelar cómo ese simple relicario estaba a punto de destruir un imperio de mentiras y desenterrar una traición familiar imperdonable, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuántos años pasen, toca el botón de me gusta para fortalecer esta búsqueda. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que está por venir cambiará todo lo que crees sobre la justicia, el amor verdadero y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca se queda atrás y siempre vuelve para reclamar lo que es suyo. Movida por un impulso que no podía explicar, una fuerza que tiraba de los hilos de su alma rota, Isabela ignoró a sus asesores y al protocolo de su fundación. Con una autoridad que rara vez usaba para asuntos personales, ordenó que Luna recibiera la mejor atención médica posible, sin importar el costo. Mateo la miró con una mezcla de gratitud y profunda desconfianza. ¿Por qué una mujer como ella, que parecía tenerlo todo, se interesaría por un desconocido y su hija? Él no sabía que, para Isabela, él y la pequeña Luna se habían convertido en la única pieza de un rompecabezas que llevaba años atormentándola. Mientras observaba a la niña ya a salvo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de su prometido, Ricardo de la Vega, y la fría historia que su padre le contó sobre la deshonra de Sofía. Por primera vez, una duda peligrosa comenzó a florecer en su corazón. Con la excusa de la gratitud y la necesidad de tenerlo cerca, Isabela le ofreció a Mateo un trabajo como su chofer personal, un puesto con un salario que cambiaría su vida y la de Luna para siempre. Él, atrapado entre la sospecha y la desesperación, aceptó. El lujo del auto, el silencio de la mansión Moretti y la ropa nueva que le proporcionaron se sentían como un disfraz ajeno, una trampa dorada. Su instinto le gritaba que huyera de esa mujer y su mundo, pero cada vez que miraba a Luna, durmiendo en paz en una habitación cálida y segura, sabía que no tenía opción. Para Isabela, sin embargo, Mateo no era un empleado. Era la única pista viviente hacia el fantasma de su hermana, una conexión que Ricardo de la Vega observaba desde las sombras con una máscara de fría desaprobación, calculando cada uno de sus movimientos. Los días se convirtieron en un tenso ballet de preguntas veladas y respuestas cautelosas. Durante los largos viajes en auto, Isabela finalmente se atrevió a tocar el tema que le quemaba el alma. Sofía Rousseau. ¿Así se llamaba tu esposa?, preguntó, fingiendo una curiosidad casual que no engañaba a nadie. Mateo, con la mirada fija en el camino, asintió. Le contó fragmentos de la historia de su amada, una joven dulce y triste, que hablaba de una familia que la había repudiado por amar a alguien inferior, que se aferraba a ese relicario como su único ancla a un pasado perdido. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas doloroso para Isabela. El nombre, la historia, el relicario, todo encajaba, excepto por el apellido. ¿Por qué Rousseau y no Moretti? Era un muro que le impedía ver la verdad completa,
pero sentía en lo más profundo de su ser que estaba a un paso de descubrirlo. Ricardo de la Vega no era un hombre que dejara cabos sueltos. Al ver la creciente cercanía entre su prometida y el chofer, supo que debía actuar. Una noche, interceptó a Mateo en el estacionamiento de la mansión. Su voz, usualmente seductora, era ahora un silbido venenoso. «No sé qué juego estás jugando, Alencar, pero se va a terminar», le espetó, extendiéndole un cheque con una cifra astronómica. «Toma esto y desaparece. Vete de Miami. Empieza de nuevo». Ante la negativa silenciosa de Mateo, la amenaza se hizo explícita. «O podría demostrar lo fácil que es para un hombre como yo hacer que un padre soltero y sin recursos parezca negligente ante los servicios sociales. Perderías a Luna para siempre». El miedo helado recorrió la espalda de Mateo, un miedo mucho más profundo que la pobreza, el miedo a perder a su hija. La amenaza de Ricardo sembró la duda en el corazón de Mateo, haciéndolo retroceder, volviéndose distante y frío con Isabela. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando los encontró en el jardín. Observaba a Isabela jugar con Luna, no como una millonaria cumpliendo un acto de caridad, sino con una ternura y una alegría que parecían brotar de un lugar herido de su alma. Vio en sus ojos no lástima, sino un anhelo genuino, el reflejo de un vacío que Luna, de alguna manera, estaba llenando. En ese instante, la desconfianza de Mateo se hizo añicos. Comprendió que ella también estaba buscando algo, una verdad que los unía. Esa noche la buscó en la biblioteca y, con voz temblorosa, le confesó: «Sofía me dejó una caja, dijo que si algo le pasaba, debía abrirla. Nunca tuve el valor, pero creo que la respuesta que buscas está ahí dentro». La caja de madera, simple y sin adornos, parecía contener el peso de todos los secretos del mundo. En el silencio solemne de la biblioteca, Mateo la abrió con manos temblorosas, revelando su contenido. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Una fotografía descolorida de una joven Sofía, sonriendo con una alegría que Isabela no recordaba haber visto nunca, y a su lado, un joven Mateo con la misma mirada de devoción que aún conservaba. Debajo de la foto había una carta sellada, con una caligrafía delicada que le heló la sangre a Isabela. Estaba dirigida a Isa, el apodo que solo su hermana usaba. Con el corazón en un puño, rompió el sello y leyó las palabras de Sofía, un eco fantasmal de amor y miedo donde describía su felicidad con Mateo como un paraíso amenazado por la fría vigilancia de Ricardo y la crueldad de su propio padre. La revelación de la carta encendió una furia helada en el alma de Ricardo. Al sentir que el control se le escapaba de las manos, decidió que era hora de destruir a Mateo de una vez por todas. A la mañana siguiente, orquestó su golpe maestro. Con una estudiada expresión de preocupación, interrumpió una reunión de Isabela para informarle que una valiosa reliquia familiar, un brazalete de diamantes de su difunta madre, había desaparecido. Minutos después, frente a todo el personal de la mansión, el jefe de seguridad encontró la joya escondida en la guantera del auto que Mateo conducía. La acusación fue un trueno en el silencio. Mateo, pálido y sin palabras, vio cómo el mundo que apenas comenzaba a construir se desmoronaba, mientras Ricardo lo miraba con un triunfo venenoso, saboreando su inminente destrucción. Cuando los guardias se acercaron para llevarse a Mateo, una voz frágil pero firme cortó el aire tenso de la habitación. «Él no lo hizo, yo lo vi». Todos se giraron para ver a Elena, la anciana ama de llaves que había servido a la familia Moretti durante más de 40 años y que había querido a Sofía como a una hija. Con lágrimas en los ojos, pero una determinación inquebrantable, relató cómo había visto a Ricardo entrar solo en el garaje esa misma mañana
y manipular algo dentro del vehículo. Su testimonio, nacido de la lealtad a la memoria de Sofía y del desprecio que sentía por el hombre que había traído tanta oscuridad a esa casa, fue una bomba. La máscara de indignación de Ricardo se resquebrajó, revelando por un instante el rostro del monstruo que se escondía debajo, antes de intentar desestimar a Elena como una anciana confundida. Esa noche, la dinámica entre Isabela y Mateo cambió para siempre. La acusación falsa había demolido el último muro que los separaba. En el jardín, bajo la luz de la luna, Isabela se disculpó, no como una jefa a un empleado, sino como un ser humano a otro, con la voz quebrada por la vergüenza y la rabia hacia su prometido. Mateo no vio a la heredera millonaria, sino a una mujer tan atrapada y herida como él. Aceptó su disculpa sin dudarlo, porque en sus ojos vio la misma sed de justicia que ardía en su propio corazón. Ya no eran dos extraños unidos por la casualidad, sino aliados forjados en el fuego de la traición. Se tomaron de la mano, un pacto silencioso y poderoso. Juntos desenmascararían a Ricardo y le devolverían a Sofía la paz que le habían robado, sin importar el costo. Con el testimonio de Elena como un escudo temporal, Mateo e Isabella sabían que la tregua sería corta. Se reunieron esa misma noche en la inmensa biblioteca, el único lugar de la mansión que se sentía como un santuario de la verdad. Ya no había barreras entre ellos, solo un objetivo común que ardía con la intensidad de una llama sagrada. Extendieron la carta de Sofía sobre la mesa de caoba pulida, releyendo cada palabra en busca de una pista oculta. «Ricardo lo sabe todo», había escrito ella. «Sabe de nuestro amor y temo lo que pueda hacer para proteger su futuro con Isa». Comprendieron que no bastaba con acusaciones. Necesitaban una prueba irrefutable, un arma tan poderosa que pudiera demoler el imperio de mentiras de Ricardo y don Ramiro de un solo golpe. Fue Mateo quien recordó algo, un susurro de Sofía en una noche lejana, mientras veían las estrellas desde su humilde apartamento. Ella le había hablado de una cápsula del tiempo, una pequeña caja de seguridad que había alquilado bajo el nombre de Rousseau para guardar sus tesoros más preciados, aquellos que no se atrevía a mantener cerca de la venenosa influencia de su familia. El recuerdo, antes borroso, ahora se materializó con una claridad cegadora. Era una carrera contra el reloj. Con Elena, vigilando discretamente los movimientos de Ricardo, salieron de la mansión en la oscuridad de la noche, moviéndose como sombras por una ciudad que no dormía, con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza y el terror. Cada semáforo en rojo, cada mirada de un extraño se sentía como una amenaza inminente. Mientras tanto, Ricardo, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, decidió jugar su última carta. Interceptó a Isabela en el vestíbulo de la mansión a su regreso, su rostro una máscara de falsa preocupación que ya no la engañaba. «Isabela, querida, sé que estás confundida, pero ese hombre te está envenenando la mente», comenzó con su tono seductor, cuando ella lo miró con un frío desprecio que nunca antes había mostrado. La máscara se cayó. «No tienes idea de lo que hice para proteger a esta familia, para protegerte a ti», siseó, su voz bajando a un susurro amenazante. «Sofía era una debilidad, un error que tuve que corregir. No me obligues a corregir otro». La amenaza quedó suspendida en el aire, tan real y letal como una serpiente enroscada a sus pies. La pista de Mateo los llevó a una sucursal bancaria antigua y casi olvidada en el corazón de la pequeña Habana. Con la llave que Sofía había escondido en el forro de su viejo abrigo, abrieron la caja de metal frío. El aire pareció escaparse de los pulmones de Isabela al ver lo que había dentro. No solo estaba el diario personal de Sofía, cuyas páginas detallaban el terror diario que sentía por Ricardo, sino también algo más.
una copia de un informe mecánico que confirmaba que los frenos de su auto habían sido manipulados días antes del accidente y una carta sin enviar dirigida a un abogado, delineando sus sospechas. Era la prueba definitiva. Sosteniendo esos papeles en sus manos temblorosas, se miraron. Ya no había vuelta atrás. La hora de la justicia había llegado. Con las pruebas en sus manos, regresaron a la mansión Moretti, no como empleada y chofer, sino como verdugos de una mentira. Planeaban enfrentar a don Ramiro en la soledad de su estudio, pero Ricardo, con el instinto de una bestia acorralada, los interceptó en el gran vestíbulo de mármol. Su sonrisa seductora se había desvanecido, reemplazada por una mueca de pánico y desprecio. ¿Qué creen que están haciendo?, siseó, sus ojos oscuros fijos en la caja de metal que Mateo sostenía. Isabela, este hombre te ha lavado el cerebro. Vuelve a la realidad antes de que destruyas todo lo que nuestra familia ha construido. Su voz era un intento desesperado por reafirmar un control que ya sentía escapársele de los dedos, una última actuación antes de que el telón cayera sobre su farsa. Pero la mujer que tenía delante ya no era la marioneta que él había moldeado. Con una calma gélida que lo aterrorizó, Isabela levantó el diario de Sofía. «Se acabó, Ricardo», declaró, su voz resonando en el silencio opresivo del vestíbulo. Abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer las palabras de su hermana, una crónica desgarradora del acoso de Ricardo y su miedo a que él la silenciara para siempre. Luego sacó el informe del mecánico. «Manipulaste sus frenos. No fue un accidente, fue un asesinato». Cada palabra era un clavo en su ataúd. En ese preciso instante, don Ramiro apareció en lo alto de la escalera, atraído por el eco de la voz de Isabela, su rostro palideciendo hasta volverse un lienzo de puro horror al ver el fantasma de su hija resucitar para juzgarlo. Expuesto y sin salida, la bestia dentro de Ricardo finalmente se liberó. Con un grito animal se abalanzó sobre Isabela, intentando arrebatarle el diario para destruir la única prueba que podía condenarlo. Pero Mateo reaccionó en un instante, movido por el amor a la mujer que le robaron, y la promesa de proteger su legado se interpuso entre ellos. No fue una pelea de odio, sino un acto de justicia. Lo desvió con la fuerza de un hombre que no tiene nada que perder y todo por ganar, protegiendo a Isabela y el diario con su propio cuerpo. La breve y violenta lucha terminó abruptamente cuando el sonido ensordecedor de las sirenas inundó la mansión. Las luces rojas y azules bailaron sobre las paredes de mármol. La policía, a quien Isabela había llamado de camino, irrumpió, sellando el destino de Ricardo para siempre. Mientras los oficiales esposaban a un Ricardo que gritaba amenazas vacías, la mirada de Isabela cruzó el vasto salón y se encontró con la de su padre. No hubo lágrimas, ni gritos, solo un silencio profundo y devastador que lo decía todo. Levantó el diario, no como una pregunta, sino como una sentencia final. «Tú lo sabías», susurró, y las dos palabras fueron suficientes para demoler el mundo de don Ramiro. El patriarca se derrumbó en los escalones, un rey destronado en su propio palacio de mentiras. Mateo rodeó a Isabela con sus brazos, un ancla en medio de la tormenta. Entre las ruinas de una vida construida sobre el engaño, ambos vieron por primera vez un horizonte claro, un futuro donde la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente los había hecho libres. El juicio fue un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. Las páginas del diario de Sofía, leídas en voz alta en la corte, se convirtieron en la voz que le habían arrebatado. Ricardo de la Vega fue condenado a cadena perpetua por asesinato, su rostro arrogante, finalmente despojado de toda máscara. Don Ramiro Moretti, aunque no enfrentó cargos criminales, fue sentenciado a una prisión mucho peor, la del exilio social y la vergüenza pública.
Perdió su imperio, su reputación y, lo más importante, a la única hija que le quedaba. Isabela, de pie y con la cabeza en alto, testificó contra ambos, rompiendo para siempre las cadenas de oro que la habían aprisionado. Fue un acto de liberación, un tributo a la memoria de su hermana y el primer paso hacia su nueva vida. Isabela renunció a la fortuna manchada de sangre de los Moretti. Con su herencia personal, la parte que su madre le había dejado y que estaba libre de la influencia de su padre, creó una fundación en nombre de Sofía, dedicada a ayudar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables. Vendió la mansión, un mausoleo de secretos y dolor, y compró una casa cálida y luminosa cerca del mar. Un lugar donde las risas de Luna podían llenar cada rincón sin ser ahogadas por el peso del pasado. Mateo, a su lado, ya no era su chofer, sino su compañero, su igual. Juntos estaban construyendo un hogar ladrillo a ladrillo, no con dinero, sino con los cimientos indestructibles del amor, la verdad y el respeto mutuo. Un año después, la escena era un cuadro de paz perfecta. En el jardín de su nuevo hogar, Mateo empujaba suavemente a Luna en un columpio mientras Isabela los observaba desde el porche, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Ya no era la heredera solitaria ni el padre agobiado. Eran simplemente una familia. Luna, sana y feliz, corrió hacia Isabela y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», susurró la niña. Para Isabela, esa palabra era más valiosa que todo el oro del imperio Moretti. Se arrodilló, abrazó a la niña que era un pedazo viviente de su hermana y miró a Mateo sobre su hombro. En sus ojos vio el reflejo de un amor que había nacido de la tragedia, pero que había florecido para convertirse en su redención. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. El juicio fue un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. Las páginas del diario de Sofía, leídas en voz alta en la corte, se convirtieron en la voz que le habían arrebatado, un testimonio fantasmal que selló el destino de su asesino. Ricardo de la Vega fue condenado a cadena perpetua, su rostro arrogante finalmente despojado de toda máscara mientras era conducido fuera de la sala. Don Ramiro Moretti, aunque no enfrentó cargos criminales, fue sentenciado a una prisión mucho peor, la del exilio social y la vergüenza pública. Perdió su imperio, su reputación y, lo más importante, a la única hija que le quedaba. Isabela, de pie con la cabeza en alto, testificó contra ambos, rompiendo para siempre las cadenas de oro que la habían aprisionado. Isabela renunció a la fortuna manchada de sangre de los Moretti sin mirar atrás. Con su herencia personal, la parte que su madre le había dejado y que estaba libre de la influencia de su padre, creó una fundación en nombre de Sofía, dedicada a ayudar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, asegurándose de que ninguna otra mujer tuviera que enfrentar la oscuridad sola. Vendió la mansión, aquel mausoleo de secretos y dolor, y compró una casa cálida y luminosa cerca del mar. Un lugar donde las risas de Luna podían llenar cada rincón sin ser ahogadas por el peso del pasado. Mateo, a su lado, ya no era su chofer, sino su compañero, su igual. Juntos estaban construyendo un hogar ladrillo a ladrillo, no con dinero, sino con los cimientos indestructibles del amor y la verdad. 2 años después, la escena era un cuadro de paz perfecta. En el jardín de su nuevo hogar,
Mateo e Isabella se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por un puñado de amigos verdaderos y la presencia sonriente de Helena, la anciana ama de llaves. Luna, con un vestido blanco y una corona de flores, fue quien les entregó los anillos, su risa resonando como la melodía más pura. No hubo lujos extravagantes ni titulares de prensa, solo la promesa silenciosa de dos almas que se habían encontrado en medio de las ruinas y habían decidido construir un paraíso propio. Al mirarse a los ojos, no veían a la heredera solitaria ni al padre agobiado. Veían su hogar, su refugio, su futuro entero reflejado en la mirada del otro. Su vida se convirtió en una sinfonía de momentos simples pero preciosos. Paseos por la playa al atardecer, cuentos antes de dormir y desayunos de domingo donde el aroma a panqueques llenaba el aire. Isabella encontró el propósito que tanto anhelaba al convertirse en una madre para Luna, sanando sus propias heridas al cuidarlas de la niña. Mateo, finalmente libre del peso de la supervivencia, pudo ofrecerle a su hija una vida de estabilidad y felicidad, cumpliendo la promesa que le hizo a Sofía. Una noche, mientras arropaban a Luna, la niña miró a Isabella y le susurró: «Te quiero, mamá». Esa palabra, más valiosa que todo el oro del Imperio Moretti, fue la prueba final de que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro que se hereda, sino en el amor que se rescata de las cenizas del pasado. La historia de Mateo e Isabella no fue un simple encuentro. Fue la colisión de dos almas destinadas a sanarse mutuamente. Desde el pasillo frío de un hospital hasta el calor de un hogar construido sobre la verdad, su viaje fue la prueba de que el destino, a veces, rompe el mundo de una persona solo para poder reconstruirlo de una manera más hermosa y fuerte. Dejaron atrás un imperio de mentiras, la opulencia vacía y el dolor de un pasado robado para encontrar la única riqueza que importa: una familia. Juntos demostraron que el verdadero legado no se mide en oro ni en acciones, sino en la promesa de un amor que fue lo suficientemente valiente como para desenterrar la verdad y florecer en sus ruinas, más brillante que cualquier diamante. Su viaje nos enseña una lección poderosa: que la verdad, por más que sea enterrada bajo el peso del poder y la codicia, siempre encuentra la manera de florecer, como una flor que se abre paso entre el concreto. El amor de Sofía no murió en aquel trágico accidente. Se transformó, viviendo eternamente en la risa de Luna y en la misión de la fundación que ahora lleva su nombre, salvando a otras de la oscuridad que ella enfrentó. La historia de Mateo e Isabella es un faro de esperanza que demuestra que las segundas oportunidades no son un mito, sino el derecho de aquellos que se atreven a luchar por la justicia y a creer en el poder del perdón y la reconstrucción, probando que el amor verdadero es la fuerza más redentora del universo. ¿Esta historia de justicia y amor verdadero tocó tu corazón? Si es así, deja tu me gusta para enviarle toda tu energía a esta familia que renació de las cenizas. Comparte este video para que su mensaje de esperanza llegue a todos los que creen que el destino puede reescribir hasta el final más triste. Y suscríbete ahora mismo para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el bien siempre vence y el amor demuestra ser la única fortuna que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia que te robará el aliento y te devolverá la fe en los milagros.